Ayer ya definimos, ya recordamos lo que era la ley de Coulomb, el campo eléctrico, el potencial eléctrico. Y vimos también el primer elemento de circuito que ustedes aprendieron, que era el capacitor. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica se define como cargas eléctricas en movimiento. Entonces, corriente eléctrica, generalmente cuando tenemos un alambre conductor, lo que se mueve son electrones. Pero, por ejemplo, en baterías de estado sólido, lo que se mueve son iones. O sea, no necesariamente la forman electrones, sino también pueden ser iones, o en general partículas cargadas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, cargas positivas se van moviendo hacia acá, atraviesan un área seccional. Hagan de cuenta que este es un alambre y este es el área transversal del alambre, es A. Entonces, la corriente se va a definir como la cantidad de carga que pasa en un cierto tiempo. ¿Cuántas cargas pasan por segundo? Entonces, ¿qué unidades va a tener? La carga se va a dar en coulombs, el tiempo se da en segundos y estas unidades se llaman amperes y se denotan con la letra A mayúscula. Y entonces, dQ es la cantidad de carga que pasa en un cierto intervalo de tiempo. Entonces, ¿de qué va a depender esta carga? Las cargas, el número de cargas que atraviesan esta superficie, ¿de qué depende? Pues primeramente va a depender de la velocidad que lleven, con qué velocidad se mueven. Si llevan velocidad grande, pues entonces van a pasar muchas por aquí, ¿sí? También depende de la carga. ¿Cuánto vale estas cargas? ¿Cuánto valen estas cargas? Si son electrones, pues ya sabemos que la carga del electrón es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, es el número de, N es el número de cargas que llevan una velocidad le llaman velocidad de arrastre, ahí está, que atraviesan un área A en un cierto tiempo. Entonces, dQ va a depender de esto, ¿sí? Y finalmente, a fin de cuentas, ¿esto de qué va a depender? Para que se muevan las cargas aquí, nosotros necesitamos aplicar una diferencia de potencial. Eso quiere decir que aquí vamos a tener una placa con carga negativa y aquí una placa con carga positiva, de tal manera que se forma un campo eléctrico, hay un campo eléctrico y las cargas se mueven hacia donde está la carga negativa, la placa con carga negativa, ¿sí? O sea, serían las terminales de una batería. Bueno, entonces el campo eléctrico, fíjense, el campo eléctrico viene en esta dirección, en esta dirección. Si aquí hay carga más y aquí hay carga menos, acuérdense que las líneas de campo salen de la carga positiva, de la placa positiva a la placa negativa, y esta es la dirección del campo eléctrico. Aquí también, pero aquí lo que se mueve son electrones y los electrones se mueven hacia donde está la placa con carga positiva, que está acá. Entonces, la dirección de la corriente siempre se toma en el sentido en el que se mueven las cargas positivas o en sentido contrario a cómo se mueven los electrones. Esa va a ser la dirección de la corriente, ¿sí? Entonces, tenemos que este es el sentido de la corriente. Entonces, los electrones vienen hacia acá, los electrones se están moviendo para acá, y la corriente entonces viene aquí, en sentido contrario a cómo se mueven los electrones. Aquí está la batería, aquí está una terminal negativa, una terminal positiva, y entonces los electrones en este alambre de cobre se empiezan a mover para acá. Pero el sentido de la corriente viene en sentido contrario. Bueno, entonces, ya que vimos lo de campo eléctrico, entonces sabemos que las cargas eléctricas se van a mover gracias a que a través de este alambre existe un campo eléctrico. Si no existe un campo eléctrico, no se van a mover. Y ahora vamos a hablar de campos magnéticos. Entonces decimos que cargas eléctricas en movimiento van a producir campos magnéticos. Cargas eléctricas que se mueven van a producir campos magnéticos.
Los campos magnéticos o el campo magnético lo vamos a denotar con la letra B mayúscula. Y el campo magnético que produce una carga Q, por ejemplo, esta carga Q, que se viene moviendo por aquí con velocidad V, es una carga Q, se viene moviendo por aquí con velocidad V. A una distancia R de esta carga, en el punto P, existe un campo magnético B que es perpendicular a la velocidad y a la distancia o al radio que estamos, o a la distancia que estamos tomando desde aquí hasta este punto. Entonces, el campo magnético va a ser un vector, va a tener magnitud, va a tener dirección y esta magnitud de campo magnético se expresa por medio de esta ley que se llama ley de Biot-Savart. Esto sí lo vieron seguro allá en su curso, ¿no? Entonces, B, el campo magnético que produce esta carga Q que se mueve con velocidad V, es igual a esto. Es mu0 sobre 4pi. Esto es una constante. Mu0 sobre 4pi. Esta es la magnitud de la carga. Esta es su velocidad. Y esto es el seno de phi, el ángulo que hace la velocidad con el radio en donde, con esta distancia en donde nosotros estamos ubicando el campo magnético. Este es el ángulo phi. Entonces es seno de phi entre r cuadrada. Entonces esta es la magnitud del campo magnético. Y aquí aparece mu0, que es permitividad magnética del vacío. ¿Y cuánto vale? Vale 4pi por 10 a la menos 7 Weber sobre amper metro. Estas van a ser las unidades de la permitividad magnética del vacío. Esta es una constante igual de importante que la permitividad eléctrica del vacío, que era E0. Pero aquí es permitividad magnética, o sea, cuánto vale en el vacío. Entonces, por ejemplo, si estamos diciendo que todas las cargas eléctricas que se mueven producen campos magnéticos, en el modelo del átomo tenemos, por ejemplo, el núcleo y tenemos electrones que se andan moviendo alrededor del núcleo. Y entonces, estos electrones que andan moviéndose por aquí producen un campo magnético. Estos van a producir un campo magnético. Entonces, por ejemplo, aquí en esta línea, el campo magnético es perpendicular, fíjense, es perpendicular a la trayectoria que sigue el electrón. Por ejemplo, aquí sigue esta trayectoria perpendicular a esto es este vector. Este es un campo magnético. Luego, en la línea morada, anda el electrón haciendo esta trayectoria y perpendicular a este plano existe un campo magnético. Entonces, en toda la materia son cargas eléctricas que se están moviendo y todas estas cargas van a estar presentando campos magnéticos, generando campos magnéticos. Entonces, en el caso del electrón alrededor del núcleo, tenemos, este es un electrón, pero el electrón gira sobre su propio eje y ya esto se le llama el spin. Y por el solo hecho de rotar sobre su propio eje, genera un campo magnético, que aquí ya se le llama momento magnético del spin. Más que decir el campo magnético genera un momento magnético, pero tiene la misma dirección que el campo magnético. Entonces, genera este campo magnético, este moradito. Es perpendicular a su rotación. Si rota para acá, genera un campo magnético para acá, y si gira en sentido contrario, genera un campo magnético en sentido opuesto. Bueno, pero este electrón está también dando vueltas alrededor del núcleo y describe, digamos, una circunferencia. Entonces, perpendicular a esa circunferencia existe un campo magnético, que se le llama momento magnético de orbital. Entonces, en el modelo atómico se están moviendo electrones alrededor del núcleo y esos electrones van a producir campos magnéticos. Aquí tenemos otra vez igual el electrón rotando sobre su propio eje y dando vueltas alrededor del núcleo. Entonces, cuando tenemos compuestos que tienen electrones apareados, quiere decir
que acuérdense que en cada orbital, por ejemplo, puede haber en el caso de que haya dos electrones, uno tiene que tener un spin, uno gira hacia un lado y el otro gira hacia el otro lado. Y entonces este campo magnético que produce este, más este campo magnético que produce este, se eliminan. Y entonces hay muchos compuestos que no presentan un campo magnético, sino que sí sus cargas se están moviendo, pero es como aquí que se están eliminando los campos magnéticos. Esto también creo que lo vieron en la estructura de la materia o algo así, ¿no? O sea, creo que tampoco es nuevo para ustedes. Entonces, cuando tenemos los electrones en donde no hay un campo magnético, están alineados así de forma aleatoria. Pero cuando se aplica un campo magnético, entonces se orientan todos en la dirección del campo. Entonces, bueno, y entonces decimos que cargas eléctricas en movimiento van a producir campos magnéticos. Y entonces corrientes eléctricas también van a producir campos magnéticos. ¿Por qué? Porque las corrientes eléctricas, ¿qué son? Son cargas eléctricas en movimiento. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, este alambre, digamos que es un alambre de cobre, y por aquí va una corriente I, están pasando electrones, por aquí se están moviendo. ¿Por qué se mueven? Porque aplicamos una diferencia de potencial y entonces hay un campo eléctrico y entonces los electrones se empiezan a mover así, de tal manera que alrededor del alambre se generan líneas de campo magnético, alrededor del alambre. Pero ahora van a ser líneas de campo magnético diferentes a las de campo eléctrico. Estas son líneas cerradas, son circunferencias, Entonces, ¿cuál va a ser la dirección del campo magnético? Y aquí fíjense, aquí está el alambre. Este dedo nos da la dirección de la corriente eléctrica. Y luego, la rotación de estos dedos nos da la dirección del campo magnético alrededor de los alambres que llevan una corriente. Entonces, aquí también se ve, este es el campo, este es un alambre de cobre, por aquí va una corriente I, y alrededor de este alambre de cobre hay circunferencias, y estas van a ser las líneas de campo magnético, Son líneas cerradas, si las ven son líneas cerradas. Entonces, la diferencia con campo eléctrico es que en campo eléctrico las líneas de campo eléctricos son líneas abiertas. Acuérdense que atravesaban una esfera. Entonces aquí las líneas de campo magnético son líneas cerradas. Entonces aquí también se ve, aquí está la corriente. Si la corriente va hacia arriba, fíjense, las líneas de campo magnético vienen en esta dirección. Pero ahora, si la corriente va hacia abajo, entonces se invierten y las líneas de campo vienen en esta dirección. O sea, solamente hay dos posibles direcciones de campo magnético. O vienen para acá o vienen para acá. Entonces, si esta es la corriente, entonces vienen en esta dirección. Entonces, tenemos que una corriente eléctrica produce campos magnéticos. Y aquí tenemos, esta es la corriente eléctrica y aquí está produciendo este campo magnético. Esto se conoce como la ley de Ampère. La ley de Ampère es la integral cerrada de B punto dl. Hagan de cuenta que yo aquí tomo un pedacito de esta circunferencia y le llamo dl a un pedacito. Y entonces yo voy a sacar la integral cerrada de B punto dl. Entonces, esta es la dirección del campo. Sigue una circunferencia. Y entonces yo multiplico por dl, por un pedacito de esta circunferencia. Y si luego saco la integral cerrada quiere decir que voy a integrar sobre toda la circunferencia. Entonces, B es B, la integral de un pedacito de circunferencia es 2pi por R, y esto es igual a mu 0 por I. Entonces, R es la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Esto es R. Por eso esta circunferencia vale 2pi por R. Y luego ya de aquí podemos despejar el campo magnético y va a ser mu 0I entre 2pi por R, ¿sí?
Entonces, esta es la ley de Ampère, así como ustedes la aprendieron de una corriente eléctrica. Decimos, una corriente eléctrica va a producir un campo magnético. Pero no solamente uno, sino produce varios, porque, por ejemplo, aquí, déjenme regresarme aquí. Por ejemplo, aquí, aquí hay un campo magnético a una distancia R1. Aquí hay otro campo magnético a una distancia R2. Y aquí hay otro campo magnético a una distancia R3. Entonces produce campos magnéticos de diferentes magnitudes y con estas direcciones, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o si se entiende. Si me pueden interrumpir si, si alguien no entiende algo. Entonces, la ley de Ampère es esto, integral cerrada de B punto de L por mu 0 por I. Esto es lo que es la ley de Ampère, a como ustedes la aprendieron, ¿sí? Entonces, aquí también se ve cómo está la ley de Ampère. Este es un alambre de cobre y aquí hay una corriente que sale. Cuando se pone un puntito, quiere decir que la corriente sale hacia perpendicular a este plano. Y aquí en este alambre de cobre la corriente entra. Entonces, DL, fíjense, DL es un pedacito de circunferencia y entonces integramos sobre toda la circunferencia. Y por eso se le llama integral cerrada, por eso es integral cerrada. Entonces, los campos magnéticos aquí valen mu 0 por I. Y aquí la condición es que estas circunferencias encierren al conductor, o sea, al alambre conductor, que estamos diciendo aquí que es un alambre de cobre. Entonces, esta DL, esta circunferencia tiene que encerrar al alambre conductor. Y ya nos queda que el campo magnético es mu 0 por I entre 2pi por R, ¿sí? Bueno, esta es la ley de Ampère. Esta es la ley de Ampère. Y aquí también tenemos esta es una corriente eléctrica. Alrededor de ese alambre están los campos magnéticos en esta dirección. Con la mano nosotros nos ayudamos a determinar la dirección del campo magnético. Este dedo nos da dirección de corriente y estos dedos, así como que los cerramos, nos da la dirección del campo magnético. Estos nos dan la dirección del campo magnético. Bueno, cuando tenemos un alambre en forma de círculo, como tenemos un alambre en forma de círculo. En lugar de que esté el alambre de cobre así recto, hacemos una circunferencia. Hacemos esta circunferencia. Y entonces por aquí está circulando corriente eléctrica. Y entonces alrededor de este alambre, como esta es la corriente eléctrica, sí, aquí está la corriente, miren. Este es el sentido de la corriente eléctrica. Entonces, las líneas de campo magnético son así, son circunferencias alrededor del alambre. Miren, son circunferencias alrededor del alambre. Aquí la corriente entra, aquí la corriente sale, porque está haciendo esto. Entonces, aquí la corriente entra, aquí la corriente sale. Y entonces, estas circunferencias igual las podemos continuar para acá, pero ya lo hicimos. Y entonces, aquí se forman líneas de campo magnético que tienen esta dirección. Pero estas direcciones vienen de estas circunferencias alrededor de este alambre. Y entonces, se dice que se asigna un polo sur y un polo norte a estas líneas de campo magnético. Y después vieron ustedes otro elemento de circuito que es el solenoide o bien las bobinas, ¿no? Entonces, en lugar de tener una sola vuelta como aquí, de alambre, ahora se ponen muchas vueltas. Entonces se enrolla el alambre así. Y entonces se le aplica una corriente I. Por aquí está pasando una corriente I, por este alambre. Y sale por ahí, el alambre es el de color negrito. Por aquí está circulando una corriente. Pero como está circulando una corriente, estas corrientes generan campos magnéticos. Y luego entra el campo, las líneas de fuerza son de esta manera.
entra el campo magnético aquí y sale aquí, en forma de estas direcciones. Esta es la longitud de lo que vale el solenoide o la bobina, ¿sí? Entonces, aquí si aplicamos la ley de Ampère, nos queda que es la integral de B punto de L es igual a mu 0 por I. Esta es la ley de Ampère. Y entonces aquí nada más, en lugar de que estemos integrando sobre cada circunferencia, estamos integrando sobre esta longitud, desde aquí hasta aquí, que vale L. Entonces es B por L, va a ser igual a mu 0 por I, mu 0 por I, y N es el número de vueltas y L es la longitud. Entonces esto aquí nos queda B, que es igual a mu 0 por N por I. N es el número de vueltas que tiene la bobina, o el solenoide. Entonces, así como en un capacitor se definía la capacitancia, en una bobina o en un solenoide se va a definir la inductancia. Se va a definir la inductancia. Y entonces hace falta definir el flujo magnético a través de todas estas vueltas de alambre. Y el flujo magnético es el campo por el área que atraviesa. O sea, aquí está el campo magnético y está atravesando un área seccional A, que es lo que mide esto, el área seccional. Entonces, a través de cada vuelta es esto, y esto es mu 0 por N entre L por I y por A. Entonces, la inductancia se va a definir como L, con la letra L mayúscula, y va a ser igual al número de vueltas por el flujo magnético, que es esto, dividido entre la corriente. Y finalmente llegamos a esta expresión, en donde mu 0 es la permitividad eléctrica del vacío, N es el número de vueltas, A es el área seccional, ¿cuánto vale esta área? Y L es lo que vale la longitud del solenoide. Entonces, obviamente, como en los capacitores, la inductancia depende del tamaño del solenoide o de la bobina. Si tenemos una bobina muy grande, bueno, pues entonces hay un gran volumen donde está el campo magnético. Si tenemos muy chiquita bobina, pues es un volumen muy pequeñito. Entonces, depende del tamaño. Entonces, en este campo magnético que atraviesa aquí esta bobina, hay energía, o sea, el campo magnético, el que esté ahí un campo magnético, significa que tiene energía. Y entonces tenemos que la energía va a ser igual a un medio de L, que es la inductancia por I cuadrado. Y L la definimos de esta manera. La inductancia va a ser N, que va a ser el número de vueltas al cuadrado por el voltaje. Y entonces, de aquí, esto viene de la ley de Ampère. Entonces, poniendo esto de esta manera, nos queda que la energía que lleva el que se almacena en el campo magnético dentro de un solenoide va a estar dado por esta expresión. Entonces, la energía va a ser igual a un medio del campo magnético, la magnitud del campo magnético al cuadrado sobre mu 0 multiplicado por B, en donde B es el volumen de la bobina. O sea, B es el volumen de... ¿Qué volumen hay aquí? ¿Qué volumen hay aquí? Entonces es esta área por esta longitud. Y entonces determinamos ahora también la densidad de energía del campo magnético. Y esta la denotamos como V y va a ser igual a esto, dividido entre este volumen. Va a ser dividido entre este volumen. Entonces, si dividimos esto entre este volumen, nos queda lo que es el campo magnético por unidad de volumen y nos queda que eso le llamamos densidad de energía magnética. Es la energía que se almacena dentro de un campo magnético. Pero obviamente esa energía dividida entre el volumen, pues da la densidad de energía. Y esto es igual que el capacitor. En el capacitor también quedaba la energía entre el volumen. Y aquí también tenemos que es la energía entre el volumen y obtenemos nada más es esto. Si estamos dividiendo entre B, nada más nos queda esto, ¿sí? Entonces, ayer sacamos la energía
que se almacena en un campo eléctrico y ahora tenemos la energía que se almacena en un campo magnético. Entonces, y regresando ahora a campos magnéticos, a líneas de campos magnéticos, todos ustedes conocen los imanes, ¿sí? ¿Quién me dice o quién tiene idea de qué es un imán? A ver, alguien que me diga, porque igual esto lo vieron a lo mejor también en el laboratorio, o no sé, o igual lo han visto los imanes. ¿Qué son los imanes? ¿Quién me dice? Según yo, un imán es un mineral que viene de un lugar que se llama magnetita. Sí. Tiene dos polos, Ay, negativo y perdón. positivo. A ver, ¿sí me escuchan? Porque creo que se me fue a mí el sonido, espérenme. Sí, lo Sí, escuchamos, sí, profe. escuchamos. A ver, nada más quiero que me digan si sí me están escuchando, porque es que yo no estaba escuchando bien al compañero, entonces a ver si... Sí, sí, la escuchamos. A ver. A ver, nada más quiero que me digan si me escuchan, por favor, ¿sí? Sí, Bueno, sí lo escuchamos, profesor. entonces, vamos a ver, cuando nosotros tenemos aquí un imán, siempre los imanes a un extremo se le asigna un polo norte y al otro un polo sur. Entonces, del norte salen líneas de campo magnético y entran así y aquí entran aquí. Entonces, decimos que en este imán, ¿de qué va a estar hecho y por qué genera estos campos magnéticos? Entonces, va a estar hecho de partículas o de un material en donde va a tener electrones que no están apareados. El que tenga electrones que no están apareados significa que van a tener cargas eléctricas en movimiento que van a estar produciendo un campo magnético. Entonces, de estos materiales tenemos que es magnetita, todos los imanes están hechos de magnetita, que tiene esta fórmula, es fierro 3 o 4, y aquí tenemos fierro 2, fierro 3 y O4. La configuración electrónica de hierro 2 más es 3d6 y fierro 3 más es 3d5. Entonces, por ejemplo, aquí en D6 tenemos tenemos los 6 electrones, aquí sí están apareados, pero aquí estos 4 no están apareados. Entonces, cada uno va a ser un electrón que se está moviendo y no elimina sus campos magnéticos que produce por spin. Por ejemplo, aquí uno gira para un lado, el otro gira para el otro lado, se eliminan el campo magnético, pero en estos no se va a eliminar. Entonces, en estas configuraciones electrónicas van a generar campos magnéticos porque tienen sus electrones que no están apareados. Por ejemplo, aquí en el caso de aquí tiene 6 electrones, pero los tiene apareados. Entonces, no va a servir, porque no se va a comportar como un imán. Pero, por ejemplo, sí se va a comportar como un imán porque están desapareados sus electrones. Y esa característica la presentan este compuesto o los iones hierro, que es hierro 2 y hierro 3. Bueno, entonces, la Tierra también se sabe que se comporta como un imán, en donde las líneas de campo magnético salen y entran así para acá. Entonces, a la Tierra la está rodeando un campo magnético, la rodea un campo magnético. Y esto sirve de protección. Ahorita vamos a ver otra parte que nos falta de ver de campo magnético. Pero bueno, la Tierra se comporta así como si fuera también un imán. Y efectivamente, en el centro de la Tierra, en el centro del planeta, hay una alta concentración de hierro. Por eso es que esto genera estos campos magnéticos. Bueno, ahora vamos a ver la ley de Gauss para campo magnético. Ya ven que ayer vimos o recordamos ley de Gauss para campo eléctrico. Ley de Gauss para campo eléctrico. Entonces,
Tenemos que el flujo magnético se va a definir como la integral cerrada de B punto ds. O sea, encerramos el imán, por ejemplo, este es un imán, y lo encerramos con una superficie, que le llamábamos la superficie gaussiana. O sea, aquí encerramos el imán con una superficie y entonces medimos cuántas líneas de campo magnético salen y atraviesan esta superficie. Pero entonces, por ejemplo, aquí vemos que salen 3, pero aquí también entran 3. De aquí salen 3, pero aquí entran 3. Entonces el flujo magnético vale 0, ¿sí? No es como en las cargas eléctricas, que salía el flujo magnético todo radial hacia afuera y ahí sí había un flujo magnético bastante considerable. Pero aquí no, porque las mismas líneas que salen son las mismas líneas que entran. Entonces la ley de Gauss para campo magnético va a ser igual a 0, ¿sí? Va a ser igual a 0. ¿Sí está claro para todos esto? ¿O alguien se está confundiendo? Esta ley es importante porque esta es una de las ecuaciones de Maxwell. Nos estamos viendo. Ecuaciones de Maxwell son ecuaciones que ustedes ya conocen. Por ejemplo, ley de Gauss para campo eléctrico, ley de Gauss para campo magnético. Y la que acabamos de ver hace un momento, ley de Ampère. Esa también nos va a servir para ecuaciones de Maxwell. Entonces, entonces es así. La ley de Gauss para campo magnético vale 0. La ley de Gauss para campo eléctrico valía la carga entre E0. Y ahora vamos a ver qué le pasa a una carga eléctrica cuando se mueve dentro de un campo magnético. Una carga eléctrica se mueve dentro de un campo magnético. Y entonces tenemos, por ejemplo, esta carga y se mueve, y aquí hay un campo magnético que viene en esta dirección y la carga se viene moviendo hacia acá. Y entonces esta carga que se viene moviendo para acá con velocidad v, pero está dentro de un campo magnético V mayúscula, que es este, va a experimentar una fuerza magnética que es perpendicular a este vector y a este vector. El campo magnético es un vector, la velocidad que lleva la carga también es un vector. Entonces, esta carga eléctrica que se viene moviendo para acá experimenta una fuerza magnética perpendicular a este vector y a este vector. Entonces se escribe de esta manera. La fuerza magnética va a ser igual a la carga por la velocidad multiplicada por el campo magnético, pero es un producto cruz. Esto va a ser un producto cruz. Aquí tenemos este mismo dibujo, este que está aquí. Esta es la velocidad, este es el campo magnético, y entonces la fuerza magnética viene para acá, perpendicular a este vector y a este vector. Esta fuerza magnética se va a definir para cargas positivas. Esta carga es positiva, se viene moviendo para acá y experimenta una fuerza magnética para acá. Si fuera negativa esta carga, la fuerza magnética se invierte y iría hacia abajo, ¿sí? Entonces, el producto cruz de dos vectores, el producto cruz de A y B, nosotros los representamos, el producto cruz va a ser un vector y va a ser igual a A cruz B. A cruz B, ¿qué dirección tiene? Si este es el vector A y este es el vector B, este es el vector A cruz B, ¿sí? Entonces tenemos A, este es B, y A cruz B es este. Sí, esto es regla de mano derecha para el producto cruz, sí, ya lo habían visto también. Entonces, de esta expresión, fuerza magnética es igual a QB cruz B. Esta es la fuerza que experimenta una carga Q que lleva una velocidad B y que se está moviendo dentro de un campo magnético B, ¿sí?
experimenta esa fuerza magnética. Es como en el campo eléctrico, una carga Q que lleva una velocidad y si entra a un campo eléctrico, pues va a experimentar una fuerza eléctrica. Aquí experimenta una fuerza magnética, ¿sí? Que va a ser igual a esto, y este producto cruz nos da la dirección de la fuerza magnética. Entonces, si de aquí yo despejo B, si de aquí yo despejo B, me queda así, que es fuerza magnética entre Q por B. Entonces, ¿qué unidades va a tener? La fuerza magnética se da en newtons, la carga Q se da en coulombs, la velocidad se da en metros por segundo. Entonces, coulombs por segundo son amperes. Entonces, esto es equivalente a poner amper metro. Sí, sí lo ven. Coulombs por segundo son amperes y este metro de aquí. Entonces queda amper metro. Y newtons sobre amper metro se conocen como teslas. Tesla es la unidad del campo magnético. Tesla va a ser la unidad de campo magnético. Entonces, el flujo magnético, que ya vimos cómo se definía, es igual a la integral de B punto ds. Y el flujo magnético es igual al campo por el área. Campo por el área. Entonces, el campo magnético estamos diciendo que se da en teslas, pero los teslas son equivalentes a Weber sobre metro cuadrado. Entonces, esto viene por lo del flujo magnético. El flujo magnético, estos son Webers sobre metro cuadrado. B.ds, B son Webers y el área se va a dar en metros cuadrados. Hay veces que tenemos partículas cargadas que se mueven dentro de un campo magnético y dentro de un campo eléctrico. O sea, dentro la partícula cargada se va moviendo y hay campo eléctrico, hay campo magnético. Entonces, la partícula experimenta una fuerza eléctrica y una fuerza magnética. Esta va a ser la fuerza eléctrica, es la carga por el campo, y la fuerza magnética es QB cruz B, es esto. Y entonces a esto se le conoce como fuerza de Lorentz. Esto tiene que ver porque en el átomo los electrones se mueven y los electrones experimentan una fuerza eléctrica y también una fuerza magnética. Entonces esto es importante para cuando ven la estructura de la materia. Entonces, aquí tenemos cómo se representan las direcciones del campo. Entonces, estas son líneas de campo magnético. Cuando tenemos puntitos, significa que es un campo magnético que sale de aquí, sale hacia afuera. Y cuando tenemos crucecitas, es que el campo magnético entra aquí, ¿sí? Entonces, esto es importante cuando queremos determinar la fuerza magnética de una partícula. Si se mueve aquí, es diferente de aquí. Aquí es un campo que sale, aquí es un campo que entra, ¿sí? Bueno, y vamos a ver ahora, vamos a recordar ahora una cosa. Vimos el circuito con un capacitor ayer y decíamos, esto es la batería y esto es el capacitor. Entonces, aquí hay menos, esto es terminal negativa, este es terminal positiva. Entonces, cuando nosotros cerramos este circuito, electrones se empiezan a mover por aquí. Electrones contrario a la corriente, en sentido contrario, ya habíamos visto. Electrones se empiezan a mover por aquí, por este alambre. Esto es alambre de cobre. Esto es alambre de cobre. Esto es un capacitor de placas paralelas. Y esto es alambre de cobre. Entonces, los electrones se mueven por aquí y llegan y se pone aquí. Y luego, cuando se pone un electrón aquí, aquí aparece carga positiva. Luego, viene otro electrón y se pone aquí y aparece carga positiva. Entonces, hay una corriente. A través de estos alambres hay una corriente que se denota con esta dirección, en sentido contrario a cómo se van moviendo los electrones. Entonces, este es el sentido de la corriente por estos electrones cuando se está cargando el capacitor, apenas se está cargando el capacitor. Y entonces, como aquí hay una corriente, por aquí hay una corriente, es decir, por aquí se están moviendo electrones,
Entonces, esos electrones que se están moviendo van a producir campos magnéticos. Campos magnéticos alrededor de estos alambres. Aquí sale el campo, son circunferencias. Aquí sale, aquí entra, aquí sale, aquí entra. Son circunferencias de líneas de campo magnético, ¿sí? Entonces, alrededor de todos estos alambres, bueno, de este alambre, se van a generar campos, se va a generar este campo magnético, ¿sí? Y hasta aquí lo entendemos muy bien. Sí, por este alambre está circulando una corriente. Y como está circulando una corriente, esa corriente genera un campo magnético a esta distancia R del alambre. A esta distancia, a la misma distancia R del alambre, ahí estamos dibujando el campo magnético. Bueno, hasta aquí está bien, eso es lo que habíamos aprendido, pero resulta que nosotros, para detectar los campos magnéticos, bueno, en el laboratorio no sé si ya ustedes hayan hecho alguna práctica con en donde puedan medir el campo magnético. Bueno, hicieron en electromagnetismo, se puede medir, hay unos medidores de campo magnético, ¿sí? Entonces, pero resulta que en este pedacito que no hay corriente, porque de aquí para acá no hay corriente, y resulta que aquí también hay campo magnético, de la misma magnitud que este, de la misma magnitud que este. Entonces, ¿a qué se debía? Que aquí también había campo magnético, si aquí no hay corriente. Y nosotros sabemos que fuentes de campo magnético son cargas eléctricas en movimiento, como aquí. Cargas eléctricas en movimiento producen campos magnéticos. Pero ¿por qué aquí también va a haber un campo magnético? Entonces, resulta que se va a generar un flujo eléctrico. Aquí se va a generar un flujo eléctrico y el flujo eléctrico lo estamos definiendo como el campo eléctrico que atraviesa un área. Por ejemplo, aquí. El flujo eléctrico va a ser igual al campo eléctrico por el área. Entonces aquí está un campo eléctrico y está atravesando esta área, atraviesa esta área. Entonces el flujo eléctrico es el campo por el área. Cuando está así y esto es constante, no pasa nada, pero cuando este campo empieza a aumentar, entonces esto ya no se mantiene constante y hay una variación de flujo eléctrico en función del tiempo. Y el hecho de que haya una variación de flujo eléctrico, obviamente en función del tiempo, esto va a generar líneas de campo magnético. Entonces, hay una segunda fuente de campos magnéticos, que es esta, variación de flujo eléctrico en función del tiempo. Eso va a generar líneas de campo magnético. Ya no solamente van a ser cargas eléctricas en movimiento, es decir, cargas eléctricas en movimiento van a generar campos magnéticos, pero ahora tenemos una segunda fuente de campos magnéticos que van a ser variación de flujo eléctrico en función del tiempo. Eso va a generar campos magnéticos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que esta área es el área del, digamos que es el área de este capacitor. Entonces, el flujo eléctrico, estamos diciendo que es el campo por el área. Es el campo multiplicado por el área. Y entonces, tenemos que aquí, por ejemplo, primero, llega un electrón y se pone aquí. Y aquí aparece carga positiva y aquí nada más tenemos una línea de campo magnético. Pero luego llega otro electrón y se pone aquí y ahora ya tenemos dos líneas de campo magnético. Luego llega otro electrón y ahora tenemos 3 líneas de campo magnético. Luego llega el otro, el 4, y entonces el campo magnético aquí se está incrementando. Primero es una línea, luego son 2, luego 3, luego 4, luego 5. Entonces hay un cambio. Como este campo se está incrementando, hay un cambio en el flujo eléctrico. El flujo eléctrico está cambiando en función del tiempo. Y eso va a generar un campo magnético.
Entonces aquí tenemos, si de aquí yo despejo el campo, me queda que es la carga entre A por E0, porque el campo magnético de una placa en el campo eléctrico en un capacitor era igual a sigma entre E0, o sea, Q entre A era la densidad de carga, esto es sigma, entre E0. Entonces lo ponemos así, y entonces los físicos, fíjense, los físicos lo que hacen es esto. Aquí hay una corriente eléctrica, y alrededor de esta corriente eléctrica hay campo magnético. Sí, eso sí, ya lo entiende todo. Esta es la corriente en el alambre conductor. Esta es la corriente en el alambre conductor. Y cuando hay corriente, todo alrededor hay campo magnético. Pero aquí no hay corriente. Aquí no hay corriente. Pero a los físicos les gustó decir, no, es que aquí sí hay una corriente que se llama corriente de desplazamiento. Corriente de desplazamiento. Pero esta es una corriente ficticia porque no es una corriente, pero ellos le llaman corriente de desplazamiento y es igual a la corriente que pasa en el alambre conductor. Entonces, en el alambre conductor, la corriente es dQ en dt y la carga va a ser igual a E0 por E y por A, si de aquí despejamos la carga, porque el campo eléctrico es esto, y nos queda que la carga es igual a E0 por cómo cambia el flujo eléctrico. Entonces, dQ en dt va a ser igual a E0 por cómo cambia el flujo eléctrico en función del tiempo. Y esto va a ser igual a la corriente de desplazamiento, que va a ser una corriente ficticia, pero ellos que le querían llamar a esto, si por aquí hay una corriente en el conductor, y aquí le vamos a llamar una corriente de desplazamiento. Pero esto realmente no es una corriente, pero ellos le llaman así, que es una corriente de desplazamiento y es una corriente ficticia. Entonces, la ley de Ampère se modifica y ahora queda de esta manera. B.dl va a ser igual, la habíamos expresado como que era nada más mu0 por I, la corriente del conductor, pero ahora la ponemos como que es mu0 por I, la corriente ficticia, y esa corriente es igual a E0 por cómo cambia el flujo eléctrico en función del tiempo, que es esto. Entonces, ¿cómo cambia el flujo eléctrico en función del tiempo? Y nos queda esta expresión en donde es mu0 por I. Ustedes habían aprendido esta ley. Esto sí es nuevo para ustedes. Ustedes habían aprendido la integral de B.dl es igual a esto. A mu0 por la corriente que lleva el alambre conductor. Pero ahorita estamos aprendiendo esto nuevo. Variaciones de flujo eléctrico en función del tiempo van a producir también campos magnéticos. Variaciones de flujo eléctrico. Entonces, lo nuevo es esto. Primero aquí, llega un electrón aquí y hay una línea de campo eléctrico. El flujo eléctrico vale ese campo eléctrico multiplicado por esta área. Pero luego llega otro electrón y ahora ese campo se duplica. Ahora hay dos líneas de campo eléctrico y ese campo eléctrico multiplicado por esta área, eso es flujo eléctrico. Entonces, el flujo eléctrico se está incrementando, está aumentando el flujo eléctrico. Y entonces, como está aumentando el flujo eléctrico, hay una variación de flujo eléctrico en función del tiempo, hay una variación de flujo eléctrico, esto va a producir campos magnéticos. Entonces, esta es la ley de Ampère generalizada y ya ahora esta es una de las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Que, bueno, ya después las vamos a resumir, pero ustedes aquí habían aprendido eso hasta aquí. Corrientes eléctricas producen campos magnéticos, pero ahora estamos aprendiendo variaciones de flujo eléctrico van a producir también campos magnéticos, ¿sí? Entonces, no sé si, bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, este es un campo eléctrico, fíjense, este es un campo eléctrico. Tiene 4 líneas de campo eléctrico. Y entonces, este campo eléctrico si este campo eléctrico se mantiene constante,
no va a generar campo magnético. Pero si hay una variación de flujo eléctrico, es decir, si este campo eléctrico empieza a aumentar, entonces aquí alrededor aparece campo magnético. Aquí aparece campo magnético. Y si tenemos un campo magnético y el flujo magnético empieza a aumentar, este campo empieza a aumentar, este va a producir un campo eléctrico. Entonces, estamos aprendiendo nuevas fuentes de campo eléctrico y nuevas fuentes de campo magnético. Variaciones de flujo eléctrico van a producir campos magnéticos y variaciones de flujo magnético van a producir campos eléctricos. Ya no solamente son cargas eléctricas las que producen campos eléctricos, sino variaciones de campo magnético van a producir campos eléctricos. Y ahorita lo que estamos viendo es esto, variaciones del campo eléctrico o de flujo eléctrico producen campos magnéticos. Ya no solamente cargas eléctricas en movimiento, sino variaciones de flujo eléctrico. Y esto, variaciones de flujo magnético, esto pues ya lo vamos a ver la clase siguiente, ¿sí? Entonces, miren, estoy así avanzando muy rápido. Déjenme irme acá a los cuadritos para ya terminar la clase porque sí está así como pesado. Entonces, estoy viendo que todo el curso de electromagnetismo, bueno, no todo el curso, por ejemplo, ustedes vieron otro elemento de circuito que eran las resistencias o los resistores. Esos yo ya no los toqué aquí. Solamente estoy tocando la parte de electromagnetismo que nos va a servir a nosotros para deducir las 4 ecuaciones de Maxwell. Pero de todos modos siento como que pues ya no lo puedo dar así más despacio porque nos llevaríamos, ¿qué? 4 clases de electromagnetismo. Estoy recordando solamente lo más importante y que creo que ustedes de alguna manera sí ya vieron estos temas en su curso de electromagnetismo. Entonces, la próxima clase ya vamos a enunciar bien las ecuaciones de Maxwell y ya vamos a empezar a ver bien lo de ondas electromagnéticas, pero sí necesariamente se hace necesario recordar estas cosas. Por eso es que estoy haciendo como un repaso así muy pesado, ¿no? De electromagnetismo. Entonces, bueno, si tienen algunas dudas, pueden bajar el libro y empezar a leer ahí algo de ecuaciones de Maxwell, o ahí viene, en el volumen 2 viene todo lo de electromagnetismo, ¿sí? Bueno, voy a dejar la clase aquí hasta ahorita porque tengo ahorita otra cosa, otro compromiso de un examen. Entonces, voy a dejar la clase hasta aquí y nos vemos el próximo miércoles, ¿sí? El fin de semana ya subo sus calificaciones, ¿eh? Es que son un montón de series, sí, pero ya el sábado las califico. Bueno, entonces nos vemos. Hasta luego. Gracias, maestra. Profesora, hasta luego.